Eh, y hay que tener la posibilidad de pensar en la práctica cuándo se usa y cuándo no se usa un instituto determinado. Tiene un mal concepto y no maneja un tema central de la materia, el que teniendo que resolver un caso de inoponibilidad no lo puede hacer, como el que teniendo que resolver un caso de otra cosa lo confunde con inoponibilidad. Sin ser rígidos al extremo de pensar que usted tiene que ser perfecto. Todos nos equivocamos, eso es inevitable, es indudable, no seríamos humanos si no fuera así. Pero prestemos atención a estos conceptos, porque entender un tema es saber cuándo usarlo y cómo, y también saber cuándo no usarlo. Bueno, no habiendo preguntas entonces de los prácticos que vimos hoy, supongo yo que mucho de lo que elaboran ustedes y otro poco el tener la respuesta escrita por mí los ayuda a pensarlo solos. Bueno, ese es el objetivo. Empecemos entonces con la clase de repaso. Hay una regla que autoimpuse en las clases de repaso, que es, cuando yo les pido que participen, quiero que por lo menos 5 personas den algún tipo de respuesta de lo que les voy pidiendo para que sigamos adelante. Así me aseguro que van entendiéndolo. El objetivo es ese, es ver que ustedes van siguiendo y van entendiendo lo que hablamos. Bueno, vamos a abrir entonces el PowerPoint que les preparé para hoy. La clase de repaso de hoy tiene como punto central conflicto, que es un tema, yo diría, muy, muy complejo. De tan complejo, creo que tiene la complejidad de que a veces no se llegan a dar cuenta que es difícil. Se los estructuré, vi cómo se los dio la titular, vi el desarrollo de un PowerPoint que ella les preparó, y yo se los estructuré de otra forma, aunque usando algún concepto para no marearlos, pero se los estructuré de otra forma para que podamos ir, puedan ir entendiendo la secuencia, el que no lo vio de una manera lo entienda de otra. Bueno, primero, ¿qué es el conflicto? Y acá hay algo que ustedes tienen que entender. Espera, hay un mensaje. Ah, sí, de Camila, que silencien los micrófonos. En el tema conflicto, mucho más que en otros, nosotros no podemos hablar de conflicto societario sin antes hablar de conflicto. Conflicto es una palabra común que nosotros solemos utilizar en nuestro lenguaje. Y es el mismo concepto de conflicto que se utiliza en la materia societaria. Acá tienen 3 conceptos. El primero, en naranja, desechémoslo. Lo dejé escrito ahí para que tengan un concepto técnico de conflicto societario. Pero me importa que entremos al segundo. Un conflicto es un choque, un enfrentamiento entre 2 o más personas en razón de una percepción distinta en relación a una situación determinada o a un problema. Es propio de los humanos y es algo que se estudia en psicología y también en sociología, según dónde y cómo se dé el conflicto. Todo lo que se relaciona con las relaciones interpersonales se estudia en psicología. Bueno, cuando este conflicto se da dentro de una empresa o entre personas que participan en una empresa, la magnitud que puede alcanzar termina afectando a todo el proyecto común. Dicho de otra manera, la sociedad, que es una entidad de segundo grado, o sea que es una persona jurídica creada por voluntad de quienes firmaron el contrato
constitutivo. No puede tener conflictos ella sola. Los conflictos son de quienes participan en la sociedad, pero repercuten sin duda en la actividad societaria. Entonces, esos conflictos de personas humanas que se dan dentro de una sociedad o fuera de una sociedad, pero entre quienes participan en distintas funciones en la sociedad, lo conocemos como conflicto societario. ¿Por qué puede darse un conflicto societario? Cuando hacemos esta pregunta, los alumnos suelen decir casi automáticamente por el abuso de la mayoría. Y la verdad es que la respuesta es mucho más amplia. En primer lugar, el conflicto societario se puede dar porque dentro, debajo de una sociedad hay personas humanas. Y cuando se genera un conflicto entre esas personas humanas, el conflicto repercute en la sociedad. Ahora, específicamente, si tenemos que enunciar causas del conflicto societario, puede ser, como pone Fabiana, por problemas de negocios, por diferencias de intereses, pero puede ser por cuestiones más sencillas, porque los socios se están llevando mal, porque tienen un problema personal, como en el caso que les puse de estos que fabricaban pelotas de fútbol, porque uno le sacó la mujer al otro. Y es inevitable que dentro de la sociedad repercuta los problemas personales de los socios. Entonces, el conflicto se da porque hay un conflicto dentro o fuera de la sociedad entre las personas que la conforman. Ahora, ese conflicto, cuando lo miramos exclusivamente desde el derecho societario, se puede traducir en distintas cuestiones, por ejemplo, en el abuso de la mayoría. ¿Qué entendemos por abuso de la mayoría? Nosotros sabemos ya que en materia de sociedades se toman decisiones por algo que se llama el principio mayoritario. El que tiene el mayor porcentaje de votos muchas veces es el que decide qué se hace y qué no. Bueno, cuando lo decide de una manera perjudicial al interés común de los socios, quizás para perjudicar a un socio minoritario, entonces hablamos de un abuso de la mayoría. Pero a veces el conflicto se produce al revés. A veces una minoría determinada dice, uy, yo quiero irme, porque sí, porque en realidad está dentro de la sociedad bien y normal. Y como no hay una posibilidad de irse cuando alguien quiera de una sociedad, a veces empieza a molestar en el funcionamiento normal de la sociedad, siendo obstruccionista, haciendo planteos que no corresponden, ejerciendo el derecho de información de manera disfuncional, abusando del derecho que la ley le concede. Y en ese caso hablamos de un abuso de la minoría. La doctrina menciona este supuesto como una minoría obstruccionista, o sea que impide el funcionamiento normal. Otras veces, como ustedes ya habían escrito, el conflicto se produce por distintos intereses. ¿Entre quién? Entre los socios, entre socios y administradores, entre administradores entre sí, entre el órgano de fiscalización, la sindicatura, los administradores y los socios o algunos de ellos. Ya sea que actúen de buena fe, pero piensen distinto, o que no actúen de buena fe. Otras veces, simplemente se produce por cuestiones de poder. Es más, Guglielmin, en su libro de conflicto, entiende que la base que cimenta cualquier conflicto es una relación de poder. Otras veces, el interés individual de un accionista o colectivo de un grupo de accionistas es distinto del interés común. Y eso genera conflictos.
Otras veces simplemente alguien actúa de mala fe y por eso se produce el conflicto. ¿Qué quiero decir? Hay una cantidad de razones que pueden generar un conflicto societario. Ajá, acá me anticipé. La pregunta es, cuando hay conflicto, ¿se termina la sociedad? Ahí espero respuestas. Siempre. No siempre, no siempre. Noelia, Gisela. En todos los casos no. En todos los casos no. Adriana, no. No se resuelve el conflicto. Siempre hay Bien. que optar por la conservación de la sociedad. Bien, perfecto. La respuesta que yo daría a esta pregunta es, a ver, ¿alguien más contestó? Y dijo, se buscan alternativas. Perfecto. Pero la respuesta puntual, si cuando hay conflicto se termina una sociedad, la respuesta es no. ¿Por qué? En principio, no. La sociedad, que nace como persona jurídica en el acto constitutivo, continúa hasta que se produzca una causal de disolución y deba liquidarse. Y el conflicto societario no es causal de disolución. ¿Esto qué quiere decir? Un socio no puede decir hay que liquidar la sociedad porque estamos en conflicto. Nuestra ley no autoriza a que una sociedad termine por causa conflicto. Porque si no, el conflicto se evitaría muchas veces. Cuando aparece un conflicto, directamente alguien diría, bueno, hay conflicto, terminemos. Pero nuestro legislador no pensó en eso. Es más, pensó lo contrario. Pensó en la conservación de la empresa, como un principio que sentó en el artículo 100. Entonces, ¿qué dice? No, mirá, cuando hay conflicto, arréglenlo, vean qué hacen. Pero en principio, que haya un conflicto no habilita a que alguien pueda decir, entonces terminamos. Es muy importante esta pregunta, porque esta pregunta marca el punto de inflexión de nuestra ley, marca el principio que el legislador quiere asentar. ¿Por qué el legislador no legisla sobre conflicto? ¿Por qué no hay artículos que hablen de la teoría general del conflicto en nuestra ley? Porque como escribe, bueno, ahora te contesto, Carolina. No hay artículos en nuestra ley que hablen del conflicto societario como causal de disolución o la teoría del conflicto, porque nuestro legislador lo que piensa es que cuando hay un conflicto habrá que encontrar una manera de arreglarlo, y a él lo que le importa es centrarse en que la empresa continúe. Por eso no lo incluye como causal de disolución. Pregunto, acá Gisela Fabio dice que no escuchó. ¿Los demás me están escuchando? Sí. Sí. Listo, sigamos entonces. Listo. Entonces, punto central de nuestra clase y punto central de la materia. Cuando hay un conflicto, no se termina la sociedad porque el conflicto no es causal de disolución. Es más, el legislador lo que plantea es que hay que conservar la empresa como principio mientras se pueda y prevé que cuando creas la sociedad tenés que fijar un plazo y en principio no se termina la sociedad hasta que no llega el plazo. Esto no quiere decir, y acá voy a lo que preguntaba Carolina o aportaba Carolina Tami, que el legislador en principio obliga a seguir con la sociedad. Por supuesto que en una situación de conflicto los socios podrían
decidir terminar la sociedad si hay una mayoría suficiente para ello, porque el artículo 94, inciso 1 de la ley, plantea como causal de disolución la decisión de los socios. Decisión mayoritaria. Claro, la decisión de los socios con mayoría para modificar el contrato de sociedad puede provocar la disolución anticipada. Pero no va a ser el conflicto la causal de disolución, va a ser la decisión de una mayoría que puede modificar el contrato. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Me frené acá porque es central entender este concepto. Ahora, fuera del concepto, veamos la realidad. La realidad es que muchas veces, cuando hay un conflicto dentro de una sociedad, este conflicto muchas veces genera una intervención de la administración, embargos contra la sociedad, juicios contra la sociedad por algo que decide una asamblea, la cabeza metida en los problemas en lugar de metida en generar negocios. Y a largo plazo, esto puede repercutir en que la sociedad termine. ¿Por qué? Y porque el conflicto la fagocita, se la come. Ahora, es distinto explicar que una sociedad en conflicto a través del tiempo seguramente puede llegar a verse debilitada y hasta cerrar, con entender que el conflicto es causal de disolución. Son cosas distintas. ¿Estamos hasta acá? ¿Dónde se da o dónde se puede dar el conflicto societario? Yo veo que muchas veces se complican con algunos temas, a veces hasta de manera, no sé, me resulta extraño. Digo, el conflicto se puede dar en cualquier ámbito de funcionamiento de la sociedad. ¿Por qué? Porque el conflicto, ya explicamos al inicio, es una discrepancia, una diferencia entre los que están en la sociedad. ¿Y dónde se va a manifestar? Y en cualquier cosa que pase ahí adentro. Si mi mujer está enojada conmigo, es muy posible que termine gritándome por cualquier cuestión, aunque no sea puntualmente lo que originó el problema. En el marco de una sociedad pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Cuando está el conflicto personal, ese conflicto personal se traduce en cualquier acción dentro de la sociedad. Entonces, ¿cómo podemos esquematizar este tema? Y lo podemos esquematizar de una manera muy sencilla, a través de las funciones societarias. Todo lo que pasa dentro de una sociedad para el derecho está esquematizado en la estructura orgánica. Entonces, el conflicto en la sociedad se puede dar en el funcionamiento del órgano de gobierno, en el funcionamiento del órgano de administración, en la acción o omisión del órgano de fiscalización, o en el régimen de los derechos de los socios. ¿Por qué? Y porque son todos los ámbitos internos donde funciona la sociedad. Se puede dar en cualquier lugar. ¿Lo entienden? Entonces sigamos. Cuando decimos dónde se da, es muy importante porque a partir de ahí vamos a determinar cómo funciona el conflicto cuando se da a partir de una asamblea. Y entonces, ¿cuáles son los medios o recursos que tiene la ley cuando se plantea un conflicto en el funcionamiento asambleario? Cuando vemos que el conflicto se da en el órgano de administración, también vamos a encontrar en la ley que el órgano de administración tiene determinadas funciones y que la ley tiene soluciones para cuando el órgano de administración funciona mal. Y cuando se afectan derechos de los socios, vamos a ver que de qué manera están legislados y entonces vamos a ver cómo soluciona nuestro legislador
el mal funcionamiento o el no respeto de derechos de los socios que genera en particular el conflicto. Entonces, si tuviéramos que explicar esto más técnicamente y decir, bueno, ¿qué acciones o recursos prevé nuestra ley que se pongan en juego cuando hay un conflicto? El tema de la intervención judicial puede ser. Mira, hagámoslo ordenado. ¿Cómo lo hacemos ordenado, Alan? Pensemos en un órgano y veamos cómo funciona el conflicto en ese órgano. Entonces ahí no se van a olvidar nunca más. Por ejemplo, podemos empezar en el órgano de administración o en el órgano de gobierno. Como yo tengo una diapositiva puesta, fijamos el orden que escribí. Pero no porque sea más importante, sino porque ya que está en este orden para no estar yendo atrás para adelante. Lo primero que pensé, ¿cómo se da el conflicto en el funcionamiento de la asamblea? ¿Lo leemos? Hola. ¿Quién Sí, habla? cuando no se realiza bien. Eugenia. Dale, Eugenia, habla. Yo creo que en el ámbito de la asamblea se puede dar cuando no se realiza bien el llamado a asamblea o no se realizan bien las publicaciones para que determinado socio no asista y así tener otra mayoría distinta. Se puede dar un conflicto ahí. Perfecto. No. Ahora, ampliémoslo. El órgano de gobierno es la asamblea. Entonces, está mi hijo menor. El órgano de gobierno es la asamblea. Cuando se da un conflicto en el órgano de gobierno, se da un conflicto antes o durante la asamblea. ¿Cuál sería un ejemplo de conflicto antes de la asamblea? Y el artículo 67 dice... ¿Cómo? Que estén mal citados los socios y no hayan tomado conocimiento. Un problema podría ser que estén mal citados. Otro problema podría ser que en los casos en que están obligados a poner documentación a disposición de los socios con 15 días de anticipación, el artículo 67, que dice que cuando se van a tratar estados contables, los socios tienen que poder tener acceso a ellos 15 días antes como mínimo para analizarlos. Bueno, que no lo pongan. ¿Puede ser el caso en que los socios, por ejemplo, se citaban a través de mails, que hay muchos casos de esos en los parciales, Claro. que se citaban a través de mails o de cartas comunes o llamados por teléfono, y como justamente quieren perjudicar a uno de los socios, no lo hacen de esa manera y lo hacen por edictos, que es lo que dice la ley? Están haciendo lo que dice la ley, pero no lo que dice la costumbre de su sociedad. Bueno, ese es un punto. En realidad la ley, cuando habla de sociedad anónima, porque esto, Gisela, es solo para sociedad anónima, plantea que la convocatoria a la asamblea se hace por edictos. En algunas sociedades la costumbre es no hacerlo por edicto. Entonces a veces el cumplimiento de la ley se impugna porque dice, bueno, cumpliste la ley, pero nosotros siempre nos convocábamos por otra manera y vos no publicaste edictos, pero no me avisaste para que yo no lo vea. Y ahí, depende del criterio del juez, aceptará esa causal o no como impugnación. Lo que es claro, en general, es que los defectos que pueda tener la convocatoria o los trámites previos a la asamblea, o las situaciones de irregularidad o ilegales que se puedan dar durante la asamblea, pueden generar un conflicto en la asamblea. Y que nuestra ley canaliza este conflicto a través de la posibilidad de que un socio impugne la asamblea entera o las decisiones asamblearias viciadas por ser violatorias de la ley, estatuto o reglamento. Lo dice el artículo 251. El conflicto materializado en la asamblea se canaliza a través de la impugnación de la decisión asamblearia. Y en el marco de ese conflicto, podría haber el planteo de medidas cautelares. Cualquier medida cautelar. Ahora, específicamente, la ley, cuando trata de impugnación asamblearia, en el artículo 252, prevé como medida cautelar
la posibilidad de pedir la suspensión de la ejecución o cumplimiento de la decisión impugnada. Eso sería una medida cautelar específica prevista para el conflicto materializado en la asamblea. Doctor, una consulta. Sí. En el caso del 252, no me acuerdo bien dónde lo leí, pero entendí que había que tener, digamos, un perjuicio a la sociedad. Si el perjudicado es el socio. Lo dice el mismo 252. Pero no hace falta que vean todo eso para este primer examen. El contexto Cleopatra igual. Para pedir una medida cautelar siempre hay que cumplir con 3 requisitos que ordena el Código de Procedimiento. El peligro de la demora, la verosimilitud del derecho primero, el peligro de la demora y la contracautela. Además de esos requisitos, el 252 de la Ley de Sociedades exige que no medie perjuicio a terceros, y lo que dijiste vos. Entonces, lo que es importante es que ustedes sepan que cuando el conflicto se materializa en el funcionamiento de la asamblea, el recurso que prevé la ley es la impugnación de la decisión asamblearia. Hay una medida cautelar específica prevista en este capítulo, en el 252, que es la suspensión de la resolución impugnada. Pero el que dice que no lo dejan entrar a la reunión es porque lo está poniendo mal el ID. ¿Cómo? Debe estar poniendo mal el ID. Deben estar poniendo mal el ID porque la verdad es que esto es abierta. Puede entrar cualquiera. Sí, bien, Gisela, pasárselo. Y además tenemos capacidad hasta 100 personas y somos 46, así que... Sí. Bueno, sigamos. Cuando el conflicto se da en la asamblea, nuestra ley tiene una tercera norma para hablar del conflicto, y es el 254. El 254 dice algo que es muy razonable, que cuando un juez declara la nulidad de una resolución social, los socios que habían votado a favor de esa resolución van a tener que responder por los daños y perjuicios. Eso lo dice el 254. ¿Por qué? Y una razón muy sencilla. Vos usaste el principio mayoritario para decidir algo que después se descubre que está mal. Acá Fátima dice que quizás es la conexión. Y bueno, es posible. Bueno, decides que traten de seguir intentando, porque esto es abierto y el que quiera con el numerito ese entra. Y es más, les doy siempre el mismo número para que no tengan problema en que se cambió el número, si hay contraseña, para que sea más fácil. Entonces, sintetizando, tema de conflicto en la asamblea. Bien. Acá lo que aporta Franco, que a veces es más fácil entrar por el celular que por la compu, bueno, quizá hay que transmitírselo y que el que no puede, a ver si entra por ahí. Bueno, listo, sigamos. Entonces, recapitulando conflicto en la asamblea. Cuando el conflicto se da o se manifiesta puntualmente en el funcionamiento de la asamblea, nuestra ley tiene recursos específicos previstos para esta cuestión. Ya sea que se dé con la asamblea, por lo que pasó dentro de la asamblea o por las cuestiones previas, como puede ser la convocatoria, la puesta de información a disposición. Y es la posibilidad de impugnar la decisión asamblearia. Y dentro de estas posibilidades, la posibilidad de impugnar también todos los trámites preparatorios de la asamblea. 251 de la ley, se puede impugnar toda decisión violatoria de la ley, estatuto o reglamento. Y las otras dos particularidades que tiene la ley cuando habla de conflicto en la asamblea es la medida cautelar específica del 252 de suspensión de la decisión impugnada y el 254 que prevé que si el juicio prospera, los que votaron a favor de la resolución van a tener responsabilidad por lo que resolvieron y después se anuló. Conflicto en el directorio. No es difícil de imaginar cuando el conflicto se da en el funcionamiento del directorio.
O si queremos llamarlo de otra manera, cuando el directorio actúa mal, ¿cuál es el recurso que trae nuestra ley? La acción de remoción, la medida cautelar de intervención judicial y las acciones de responsabilidad. Fíjense que decirlo así, de manera ordenada, lo hace muy fácil de entender. Y no lo hace mágico de ver a ver cuántas cosas se acuerdan. Esto es muy sencillo. Cuando funciona el directorio, si lo hace mal, los directores tienen responsabilidad. Y esa responsabilidad tiene que tratar la asamblea y puede dar lugar a una acción de remoción de administrador. ¿Qué es la acción de remoción de administrador? Es echar al administrador porque incumplió sus funciones. Como toda cuestión societaria, es necesario la vía interna, o sea, que lo trate una asamblea. Si la asamblea por mayoría lo remueve, el administrador deja de ser administrador en ese momento. A diferencia del Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dale. ¿Y qué pasa si es una sociedad, por ejemplo, una SRL de 2 personas, un administrador y un fiscalizador? Si lo echo al administrador, por lo que comentó en la clase anterior, me queda boyando la sociedad en irme al sector cuarto o a las teorías que se habían hablado. Y pierdo la calidad de SRL, ¿qué hago? ¿Lo perdono entonces? En mi opinión, continúa la SRL con forma unipersonal. Bien. Esa es la posición que a mí me parece la más razonable. Claro. Continúa la SRL como unipersonal, podrá administrar el mismo socio o podrá designar un tercero, porque para ser administrador en el SRL no hace falta ser socio. Claro. Continuará así. ¿Qué va a hacer? Se dio un conflicto en la sociedad de 2 socios, no quiere decir que la organización deba terminar. Ah, bien. Bien, perfecto. Gracias. En algún caso hay jurisprudencia, para profundizar en lo que estás preguntando, Federico, hay jurisprudencia que dice que en las sociedades de 2 socios el conflicto societario da lugar a la pérdida de affectio societatis y se convierte, o la pérdida de affectio societatis, o sea, de la intención común de tener un negocio entre 2 socios, y lo que corresponde es liquidar la sociedad. Pero esa es una posición. Para lo que nosotros estamos viendo hoy, la exclusión de un socio no tendría que dar lugar a que termine la organización si hay un negocio en marcha. Pero eso, vos fíjate, ya nos estaríamos yendo del conflicto del directorio. Estamos hablando de un conflicto entre socios que da lugar a una acción del régimen de los socios, que es la exclusión. Yo acá no estoy planteando echar un socio, acá estoy planteando echar a un administrador. Y a un administrador no se lo echa por el 91 de exclusión, se lo echa por la remoción. Entonces, es la asamblea o órgano de gobierno que trate de acuerdo al tipo, quien resuelve la remoción del administrador. Si la mayoría está bancando al administrador, pero hay una irregularidad igual, algún socio puede presentar una acción de remoción después de que la asamblea rechazó removerlo. En ese caso, el administrador sigue siendo administrador porque internamente fue avalado. Entonces, junto con el pedido de acción de remoción, se suele pedir la medida cautelar típica del conflicto en el directorio, que es la intervención judicial. Es una medida cautelar accesoria a la acción de remoción y que puede tener 3 grados, de acuerdo a lo que dice nuestra ley en los artículos 113 y siguientes. Puede consistir en designar un veedor, o sea, el administrador cuestionado sigue funcionando como administrador, pero hay alguien que mira lo que hace e informa. Puede ser un coadministrador, un segundo grado de intervención, donde en algunos o en todos los actos del administrador, como condición de validez de lo que hace, se exige la conformidad del coadministrador interventor judicial. O puede ser directamente un desplazamiento total del administrador y designar una intervención completa de la administración. En cualquiera de los 3 grados hablamos de medida cautelar de intervención judicial,
como medida accesoria a la acción de remoción, que es lo que tipifica el conflicto dentro del directorio. A su vez, ¿Es administrador o es asignado judicialmente o por el directorio? no, el interventor judicial es alguien que se inscribe en tribunales, sale sorteado cuando se define. Ah, bien, perfecto. Tiene que tener título de contador. Claro. Y la sociedad que decide iniciar o que remueve un administrador, también puede iniciarle un juicio de administrador de daños y perjuicios. En derecho societario, este juicio lo llamamos acción de responsabilidad. Cuando la acción de responsabilidad busca resarcir el daño producido a la sociedad, hablamos de acción social de responsabilidad. Cuando busca resarcir el daño producido a un socio o a un tercero en su patrimonio individual, hablamos de acción individual de responsabilidad. En definitiva, son juicios de daños y perjuicios. Cuando se da entonces el conflicto dentro del directorio, hablamos de la acción de remoción o de la remoción del administrador, de la medida cautelar de intervención judicial dentro de ese juicio, o de la acción, y de la acción de responsabilidad, que sería un daños y perjuicios contra lo removido por lo que perjudicó a la sociedad o a un socio o un tercero. También puede haber conflicto en el régimen de los socios. Y esto se produce cuando se afectan los derechos esenciales de un socio. La cantidad de derechos de un socio que se pueden afectar es grande, pero hay dos lugares preferidos y dos lugares más importantes que pueden tipificar el conflicto en el régimen de funcionamiento de los socios. Uno es la afectación del derecho de información, que vi que lo tienen bastante claro, lo tuvieron en el práctico. El derecho de información es un derecho esencial de un socio, y cuando se afecta el derecho de información se da el conflicto dentro del régimen y los derechos esenciales de un socio. ¿En qué consiste el derecho de información? En la posibilidad de obtener, por supuesto, información, o sea, datos de cómo funciona la sociedad, ya sea pudiendo mirar documentación o pudiendo pedir informes para que el directorio o la sindicatura los confeccione. ¿Hasta qué límite puede un accionista o un socio pedir esta información? La ley pone un límite único, y es no entorpecer el normal funcionamiento de la administración. Nada más que eso. Mientras no entorpezca el normal funcionamiento de la administración, puede pedir que le informe lo que quiera. Como derecho esencial, es un derecho que no necesita de nada previo. Vos, siendo socio, podés pedir que te informen. No tenés que pedir ni que se convoque una asamblea, ni pedirlo judicialmente, ni nada, lo pedís directamente. ¿A quién lo pedís? Al órgano que querés que te informe. Salvo que estemos en el ámbito de la sociedad anónima y haya un órgano de sindicatura previsto. En ese caso, como la fiscalización interna se confía al síndico, la ley te dice, vos podés ejercer el derecho de información si tenés por lo menos un 2% de participación, y lo tenés que canalizar a través del pedido al síndico para que sea el que te informe. Fuera de este caso, en cualquier otro tipo social, aunque exista un órgano de fiscalización, vos podés pedir tu derecho de información a quien quieras, directamente y sin límite mínimo de participación. ¿Qué pasa si te niegan el derecho de información? Primero, constituye una falta grave del administrador, porque está negándote el ejercicio de un derecho esencial. Y entonces, eso va a habilitar a que en una asamblea pidas tu remoción,
a que hagas el camino de conflicto en el directorio que vimos recién, a que impugnes decisiones asamblearias que afecten tu derecho, si fuera el caso. Por ejemplo, van a tratar un balance, pero no te entregan el balance para que lo mires. Entonces eso te va a habilitar a impugnar la decisión asamblearia por afectación de tu derecho a información. Ahora, fuera de estas cuestiones indirectas, de manera directa, si a vos no te dejan mirar lo que querés mirar, podés plantear una medida, una acción judicial voluntaria, donde vos, probando tu carácter de socio y probando que activaste el mecanismo interno para pedir información, no te la dieron. Y en ese caso pedís que te exhiban los libros sociales o la documentación que quieras ver judicialmente, y la sociedad va a estar obligada a llevarla a tribunales. Fuera de estos casos, el derecho de información a veces se da al revés. No es el socio el que lo pide, sino es la sociedad la obligada a darlo directamente. Y es este caso que les mencionaba hoy del artículo 67. Cuando se va a tratar en una asamblea o reunión del órgano de gobierno estados contables, estos deben ponerse a disposición de los socios con 15 días de anticipación como mínimo. Acá no importa que el socio lo pida, la sociedad está obligada a hacerlo sola. Dentro del régimen de los socios y derechos de los socios, también es común que se plantee el conflicto afectando derechos patrimoniales de los socios. Vamos a volver al final de la clase sobre este tema. Pero, centralmente, los socios tienen derecho a participar de los beneficios. Ese es el sentido que los llevó a participar de una sociedad. Bueno, si en la sociedad se negaran sistemáticamente a repartirle dividendos, porque sí, esto puede dar lugar al planteo de una impugnación de las decisiones asamblearias que se nieguen sistemáticamente a repartir dividendos, porque están afectando un derecho esencial de los socios. Entonces, recapitulando, ¿dónde puede haber o dónde se puede dar el conflicto societario? Se puede dar en el funcionamiento de cualquier ámbito interno de la sociedad. En el funcionamiento de la asamblea, y entonces se aplicará la posibilidad de impugnar lo resuelto en la asamblea, artículo 1251, la posibilidad de plantear la medida cautelar específica de suspensión de lo resuelto hasta tanto se dicte una sentencia en ese juicio, 252, la responsabilidad de los socios que votaron a favor de una resolución que se declara la nulidad, artículo 254. Se puede dar en el funcionamiento del directorio, y entonces se podrá remover al director. Si hay que removerlo judicialmente porque lo está planteando una minoría, es posible pedir la medida cautelar de intervención judicial como accesoria del proceso de remoción, con cualquiera de sus 3 grados de exigibilidad, veedor con administrador, administrador con desplazamiento. Podrá reclamarse el resarcimiento de los daños y perjuicios mediante una acción de responsabilidad contra el administrador removido. Y si el conflicto se da en el régimen de los socios, entonces los socios podrán hacer valer su derecho a información si fuera lo afectado, o exigir el cumplimiento del derecho al dividendo de la manera que lo explicamos. Vamos a ver un caso práctico sencillo, digo yo sencillo, muy sencillo por lo menos. Veamos si ustedes lo pueden resolver. Léanlo, o si quieren que alguien lo lea en voz alta, y vamos respondiendo las preguntas. Alan, ¿querés leer? Vos que sos el lector oficial. Dale. La sociedad Free Forever S.A. tiene 4 socios. Fernando con un 51% de participación, Rocío con un 10%, Ignacio con un 15%, Eduardo con un 26%. El administrador fue elegido por voto mayoritario del controlante, estando en contra todos los demás.
Ignacio envía una carta de documento pidiendo acceso al contrato por el cual se contratan los servicios de Fernando, como asesor permanente, llevándose importantes ingresos mensuales. El directorio le dice que ya fue convocada la asamblea anual y que en este momento no le pueden dar documentación, pero no tendrán problema en dársela en el momento oportuno, como siempre ha sido. Efectivamente, se había convocado a asamblea para tratar la aprobación de estados contables para dentro de 15 días. ¿Qué debería hacer Ignacio? Usted, en lugar de Ignacio, ¿habría pedido directamente la exhibición judicial de la documentación, pasar por el pedido previo? ¿Alguien quiere responder? Yo acá tengo la respuesta, toco un botoncito y sale. Sería el pedido judicial, porque él personalmente ya lo pidió y se negaron a dárselo. Lo puede pedir judicialmente. No, dice Noelia. Bien, me escuché, perfecto lo que me dijeron. Noelia dice no, pero no me explica que no. Para mí sería no, yo lo pediría fehacientemente para evitar un conflicto y en el caso de que no se cercene mi derecho y que definitivamente no me lo den, pedir la acción judicial, pero evitar todas las vías anteriores. Bien. Llevar a cabo el derecho de información, ejerciéndolo mediante el pedido de informes por el órgano de fiscalización, que en la SA es el síndico, ¿no? Bueno, suponemos que acá no hay, porque si no tendría que aclarar el caso que hay sindicatura. Ah, bien. Entonces lo tiene que llevar a cabo el socio. Claro. El tema es, el hecho de que esté fijada la asamblea dentro de unos días, ¿cambia en algo? Para mí sí, porque tenemos el límite que nos da la ley de no entorpecer. Y si hay una asamblea, si ya está fijado, uno estaría entorpeciendo, aunque sea para hacer respetar su derecho, él tendría que esperar. Bien, me gusta la línea de lo que pensaste, Cleopatra. Miren, les Claro, digo... la asamblea todavía no fue. Exacto. Va a ser, entonces él lo que puede hacer después es en la asamblea votar en contra de lo que a él no le parece. Porque en la asamblea se van a exhibir los estados contables, no es que lo van a hacer a ciegas. Bien. Adriana pone, no evitaría el paso de reclamar primero a los socios y luego voy judicialmente. ¿Por qué a los socios? Si en realidad los socios no son los que te tienen que dar la información. Sería el directorio, ¿verdad, Adriana? Vamos a leer uno más. Actúa el 67, el deber que tienen con los socios para informar sobre los estados contables, dice Carolina, y yo estoy de acuerdo con lo que dice Carolina. Rocío. Carolina pone, pediría judicialmente por lo que pidió y no se lo dieron. Sí me equivoqué al directorio, dice Adriana. Bueno, ahora paren. Les doy yo lo que escribí de respuesta. En primer lugar, su derecho lo puede ejercer igual. No tiene nada que ver que haya una asamblea convocada. Promoverá la exhibición judicial y planteará en la asamblea, y acá es donde me uno a lo que decía Rocío, planteará en la asamblea su impugnación por haberse violado su derecho a información durante la preparación del acto asambleario. Esto sería el único cambio respecto del ejercicio normal de si no te lo dan voy a tribunales a pedirlo. Sí, voy a tribunales a pedirlo, pero además, en la asamblea yo voy a decir que me negaron un derecho esencial. Voy a plantear la remoción del administrador que no me dio acceso a la documentación que le pedí y voy a impugnar la asamblea por afectación de mi derecho a información. ¿Les parece? Ahora, la posibilidad de ir directamente a tribunales sin pasar por la vía interna, no. Él como socio tiene que ir a la sociedad a pedir la información. Solo si la sociedad se lo niega puede ir a tribunales. El derecho a información no necesita de ninguna formalidad, pero sí de un procedimiento. Tenés que pedirlo a quien quieras que te informe o al síndico si hay sindicatura prevista y es una SA. ¿Se entendió el caso? Estamos planteando un conflicto societario dentro, como afectando el derecho de información de un accionista, que nos lleva a considerar la asamblea que se va a realizar sin darle suficiente información, entonces la posibilidad de impugnar la asamblea por eso.
que nos lleva a considerar Doctor, una consulta. ya te dejo, el incumplimiento del directorio del deber de informar y por lo tanto la posibilidad de remover al director con todo lo que trae aparejado eso, la medida cautelar de intervención, el daño y perjuicio al director. Y a su vez, el derecho de información en sí, que el hecho de que haya una asamblea, vos no te impide que pidas tu información. Te podrán decir, y acá voy a lo que había dicho Cleopatra hoy, te podrán decir, bueno, pero viene la asamblea en unos días, estás entorpeciendo el normal funcionamiento de la administración, estos días estoy ocupado con la asamblea. Venía a mirarlo 2 días después de la asamblea. Te pueden decir eso. Y si es una cuestión que no se tenía que tratar en la asamblea, será razonable que te digan que vaya 2 días después. Ahora, si es un tema que va a tratar en la asamblea, tendrán que moverse más rápido y poner a alguien que te dé la documentación. Porque vos no podés no poder votar o no saber qué decir porque no te dieron los papeles que pediste. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, si alguien quiere hablar. Sí, yo le quería consultar que en este caso ya estaría agotada la vía interna por haber pedido previamente la documentación y que se negaron a entregársela. Esa es la vía interna, es pedir la documentación. Claro, está agotado totalmente. Pero en este caso ya estaría cumplida. Es que bien, sí, perfecto. el pedido de documentación es agotar la vía interna. No hay otra cosa que te necesite para agotar la vía interna del derecho de información. Porque el derecho de información no está sometido a ningún requisito previo más que pedir. ¿Está bien? Los compliqué con el caso. ¿Seguimos? Bien, gracias. Nada. Bueno, a ver, vamos a seguir con las preguntas. ¿Cómo se soluciona el conflicto societario? ¿Puede presentarse una demanda de conflicto y pedir que resuelva el problema general? No, ¿Por qué? porque en realidad el conflicto es una cuestión interna entre las partes que Se te apagó el micrófono, Cleopatra. Ahí está. Ah. Perdón. Que problemas se puntualmente en la sociedad y que es una sumatoria de varios problemas. Entonces, por ahí, con la demanda le das resolución a uno, pero eso va a llevar... Bien. Además hay una cosa muy clara. La demanda de conflicto no existe. Puede ser que... No está legislada la demanda de conflicto. Cuando existe un conflicto, hay acciones individuales según dónde se dé el conflicto. Por eso explicamos, cuando se da en funcionamiento de la asamblea, podés impugnar la asamblea, pedir la suspensión de la resolución asamblearia, plantear la responsabilidad de los socios votados a favor. Cuando se da si es en la administración, sí. Si es en la administración, ahí sí puedes presentar una intervención judicial. Primero tenés que pedir la remoción. Claro. O sea, primero tenés que pedir que una asamblea trate la remoción. Después podés presentar vos, si la asamblea no lo quiso remover, la acción de remoción con la cautelar. Claro. No larguen el 113 antes que esto, porque el 113 solo funciona como accesorio de la acción de remoción. Claro. Y la acción de remoción para promoverse necesita el previo tratamiento interno. Entonces, bien, el camino es todo ese. Bien. Lo que es claro es que el conflicto no se soluciona con una demanda de conflicto porque no está legislada la demanda de conflicto. Por eso cuando hablamos de conflicto societario hablamos de una cantidad de demandas o cuestiones según donde se dé, porque una demanda general no está prevista. Doctor, ¿le puedo hacer una consulta? Vale. Y no se puede tratar previamente antes de, porque usted dice que no está legislado el tema de la demanda por conflicto, pero si yo elijo ir por una mediación previa y antes de llegar, o sea, para tener un sustento, en el caso de ya prever que esto no se va a solucionar, si voy a una mediación, después puedo
presentar una demanda en caso de que no se haya solucionado el conflicto por una mediación extrajudicial? El tema es que las mediaciones que se dan como previas a los procesos, tienen que indicar la mediación de qué proceso es. Ah, claro. Entonces, vos no, ¿qué vas a decir? ¿Esta es una mediación previa a una demanda de conflicto? No, porque no hay demanda de conflicto. Tendrás que decir, esta es una mediación previa a la impugnación de una decisión asamblearia. Perfecto. Entonces, ya no podés encarar todo el tema, tenés que encarar individualmente una acción, Eugenia, ese es el tema, así funciona. Sí. Bien, gracias. De nada. Entonces, ¿pueden presentarse acciones individuales? ¿Y estas acciones individuales arreglan el conflicto? La realidad es esta. Podés presentar, y de hecho vas a presentar acciones individuales. Pero individualmente las acciones no solucionan el conflicto. Pensemos. Digamos que el conflicto se da en el directorio. El director, amigo del mayoritario, lo favorece y le da plata por medio de un contrato de asesoramiento, y entonces el mayoritario cuando va a votar dice no repartamos dividendos, total, la plata se la lleva de otra manera. Vos pedís que la asamblea trate la remoción del administrador. Lo tratan y con el voto del mayoritario aprueban su gestión y no lo echan. Vas a tribunales, pedís la remoción del administrador. Ganás el juicio. ¿Cómo se elige un nuevo administrador? Mayoría. En la asamblea por mayoría, lo que quiere decir, tiene que buscar otro amigo y solucionar el problema. Entonces, las acciones individuales, que son las que la ley prevé, no son suficientes para solucionar el conflicto. Yo recuerdo siempre que cuando empecé a ejercer, Gulminelli me decía, mira, los conflictos societarios se terminan rápido cuando hay gente sensata para negociar, o a los 10 años con 50 juicios adentro. Y la sociedad destruida. Y la verdad es que ese fue un consejo muy claro que yo lo comprobé en mi vida. El fin del año pasado terminamos un conflicto en una sociedad anónima que empezó en el año 2012, que tenía 19 juicios, y tardamos todos estos años. ¿Por qué? Porque como no hay una demanda de conflicto, vos podés impugnar una asamblea, querer remover un directorio, pedir algún tipo de medida cautelar, pero la realidad es que la cuestión de fondo no la arreglás. Arreglás las manifestaciones del conflicto en algún órgano societario, pero el conflicto en sí no. Entonces, ¿cómo se arregla el conflicto? El conflicto se arregla, lo tengo después de esto. El conflicto se arregla con un acuerdo. Pero claro, muchas veces las partes no están dispuestas a hacer el acuerdo. Muchas veces no quieren hacer el acuerdo. Entonces ahí es donde viene parte de los problemas. Vos no podés obligar a alguien a hacer un acuerdo y terminar el conflicto. Y nuestra ley no tiene cláusulas que solucionen esto. ¿Qué tipo de acuerdos suelen hacerse? Bueno, que una parte le compre la participación a la otra, que las dos partes se pongan de acuerdo, firmen algo para vender todo el negocio a un tercero. Ahora, muchas veces esto no se da cuando empieza el conflicto, sino que previo a eso es necesario dar una cantidad de pasos. De una demanda, otra demanda, una medida cautelar. Lamentablemente, ese es el funcionamiento de nuestro derecho societario. Por eso lo veíamos al inicio de la clase. ¿Por qué nuestro derecho societario obliga a dar todos estos pasos? Porque prioriza el principio de conservación de la empresa. Entonces no favorece de ninguna manera que la empresa se desmembre. Pero claro, la contracara de esto es que cuando hay un conflicto deja al socio prisionero dentro de la sociedad. ¿Se logra entender? Porque esta es la realidad de lo que pasa.
A ver. Bien, me alegro. Entonces, bien. Entonces sigamos. La ley no da entonces una solución general al conflicto. Obliga a estos pasos particulares, individuales, que muchas veces por sí solos no son la solución tampoco. Se termina con la sociedad destruida o con algún acuerdo. Acá tenemos un ejemplo de qué tipo de acuerdos son usuales para terminar conflictos. ¿Quiere decir que no hay nada que se pueda hacer de manera preventiva? No, no quiere decir esto. Quiere decir que la ley no trata la cuestión de manera preventiva en relación al conflicto en sí. Pero sí se pueden hacer cosas preventivas. Es más, actuar en la prevención de los conflictos es lo mejor que puede hacer, se puede hacer dentro de una sociedad. ¿Y cómo se puede actuar? Bueno, hay dos grandes tipos de soluciones posibles. Como vos ya sabés que desde que empezás una sociedad existe la posibilidad de que en un futuro haya algún conflicto. Vos podés de antemano establecer las reglas para solucionar el conflicto de manera amistosa. Una es, Convenio entre socios. una es, claro, el acuerdo entre socios. Cuando pongo acá acuerdos parlamentarios, hablo de acuerdos entre socios, contratos entre socios, Claro, que van a ver la manera de arreglar problemas. sí. El tema es, llegar a un acuerdo, Ezequiel, a través de la mediación, es algo que no es preventivo, es algo que pasa después que existe el problema. Y después Una que pregunta, ¿se puede? Ah, perdón. Sí, perdón, estoy contestándole a Ezequiel que dice... Sí, perdón. Y puede ser que se trate de llegar a un acuerdo a través de la mediación. Sí. Buscar llegar a un acuerdo a través de la mediación es una manera de solucionar un conflicto que ya empezó. Yo acá estoy planteando si podemos intentar solucionar un conflicto antes de que empiece, o plantear cuál sería el camino para solucionar un conflicto antes de que exista. Esto se puede hacer, por ejemplo, con un contrato entre los socios, que se llama acuerdo de socios, acuerdos parasocietarios, pactos de accionistas, tienen distintos nombres, pero en definitiva es un contrato entre socios para arreglar problemas que pudieran aparecer en el futuro, fijando cuál sería un procedimiento para resolverlos que todos acepten. Otra alternativa es incluir en el estatuto de la sociedad algunas cláusulas que favorezcan o digamos que marquen un camino de solución. Por ejemplo, al lado de los tribunales comunes existen en nuestro país y en el mundo tribunales arbitrales. Los tribunales arbitrales suelen ser más técnicos y más especializados que los tribunales comunes. En nuestra ciudad existe el Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados, por ejemplo. Entonces, pactar la competencia de un tribunal arbitral en lugar de la competencia de la justicia ordinaria muchas veces es un buen método para canalizar el conflicto de una manera que se pueda resolver el día que se genere. Y eso se pacta como cláusula del estatuto. Otra, tener una cláusula que plantee la resolución parcial del contrato por retiro voluntario de un socio es también predisponer un mecanismo para evitar el conflicto. Cuando se vive un conflicto, un socio si quiere se puede ir, porque el contrato de sociedad, el estatuto lo prevé. Bueno, es una buena forma de evitar también un conflicto. Y otra es... Profe, Sí. Nahuel. ¿podría haber cláusulas también para el caso en que haya muerte o divorcio de un socio, para que no entren Es común, herederos que no se quieran?
Es común, establecer cláusulas para los casos en que haya muerte del socio y no ingresen indebidamente herederos que no se quieren. en caso de muerte, en caso de divorcio, son situaciones comunes que se pueden prever para evitar ingresos que puedan ser. Y otras veces, en el propio estatuto social se establecen mecanismos de solución. O sea, un procedimiento. Si aparece un conflicto, se va a velar de esta manera. Y todos aceptan el procedimiento. Similar a lo que se puede hacer en un acuerdo de socios, pero no en un acuerdo, sino dentro del contrato, dentro del estatuto. Las soluciones son muchas, pero todas tienen un punto en común. Parten de un acuerdo de voluntades de los socios anterior al inicio del conflicto. ¿Por qué? Porque la solución legal preventiva no existe. Ya lo vimos. Una pregunta, ¿se puede designar un representante si hay conflicto entre los socios, que no sean los socios los que arreglan, sino por ejemplo un representante de cada uno para que de confianza de cada uno que represente los intereses de cada uno objetivamente? Muchas veces, yo tengo una cláusula que escribo muchas veces en acuerdo de socios, y es esta, que cuando se manifiesta en conflicto, cada parte debe designar un mandatario con facultades suficientes para arreglarlo, y que entre los mandatarios, a falta de acuerdo, pueden designar a un tercero que decida la manera de resolver. Y que esto es obligatorio para todos. Se puede hacer, pero habría que pactarlo en algún acuerdo de socios. Claro, porque yo me imagino que, no sé, yo por ejemplo tengo mi empresa y los negocios que manejo son sensibles a la calidad de querer dejarlo para un árbitro o un amigable componedor, que tal vez no me da la confianza suficiente a que tome decisiones como lo haría tal vez un designado de mi confianza. Perfectamente. El tema es, creo yo que cuando hay una noción de que puede haber un conflicto en algún momento y se actúa de buena fe, hay una predisposición de los socios a acordar mecanismos preventivos. Otras veces no pasa eso. Otras veces yo tengo un determinado capital, quiero empezar un negocio y necesito más plata. Entonces le ofrezco a gente que entre, pero pará porque el 51% es mío. Ahí ya empezamos con un paso incorrecto. Ahí ya hay alguien que está diciendo, yo quiero socios para que vengan a hacer lo que quiero yo. Como yo lo diga, porque el mayoritario soy yo. Entonces, muchas veces la gente no percibe eso al inicio, y esa es la génesis del problema. Porque ahí hay de entrada ya una cuestión de poder, como génesis del conflicto. Yo quiero solucionar las cosas, pero quiero solucionar las cosas dentro de la línea de lo que yo diga, no como me lo venga a decir nadie. Vos querés ser socio mío, buenísimo, tenés el 49%. Cada vez que votemos yo voy a tener 51 y vos el 49. Seamos socios. Y bueno, ahí somos humanos y estas cosas pasan. Lo importante es que ustedes lo entiendan. Entiendan entonces qué es el conflicto, cómo se manifiesta en lo societario, qué cosas lo pueden originar, dónde se da, qué mecanismos trae la ley para solucionarlo, qué mecanismos no trae la ley para solucionarlos. ¿Qué recursos se encuentran las partes en algunas cuestiones? Y en definitiva, ¿cómo terminan los conflictos? Que siempre es con algún acuerdo o la sociedad destruida. Bueno, hasta acá el tema conflicto. Espero lo hayan entendido. Deberíamos ver, para terminar bien la clase de repaso, algunos conceptos mínimos de contabilidad. ¿Tienen ganas o quieren que corte? Díganme ustedes, yo no tengo problema, a mí no me canso. Por mí siga. Sí, por mí también es un tema que me gusta. Sí. Listo, vamos a ver cuestiones muy sencillas.
conceptos mínimos de contabilidad que debemos entender. Primero, la diferencia entre el concepto de utilidad y el concepto de ganancia. Las sociedades tienen ciclos anuales y al cabo de ese ciclo anual están obligados a hacer estados contables. No, Carolina, vamos a terminar en 15 minutos como mucho. Igual voy a subir la clase, no a las plataformas porque es de repaso, lo vamos a subir con el centro de estudiantes a YouTube y yo se los voy a mandar también por el enlace, se lo voy a mandar por el grupo de WhatsApp. Y el PowerPoint también, por supuesto. Las sociedades tienen ciclos anuales y al cabo de ese ciclo anual están obligados a hacer estados contables. Bueno, ese ciclo anual lo llamamos periodo o ejercicio social. El contrato, todos los contratos de sociedad tienen prevista una fecha de cierre de ejercicio. Cualquier fecha. Le puse una, 30 de junio, 31 de diciembre, pero podría ser cualquier otra. El tema es, al cabo de un ejercicio anual, la sociedad gana o pierde plata. Si gana plata, lo llamamos utilidad. Ahora, la utilidad es el resultado de un ejercicio. Pero la sociedad no tiene un ciclo anual, sino, bueno, mejor dicho, tiene un ciclo anual, pero a ese ciclo anual le sigue otro y otro y otro, es constante. Cuando queremos ver el resultado a través de distintos ciclos anuales, ya no hablamos de utilidades acumuladas. Hablamos de ganancias o pérdidas. Veámoslo, a ver si logran entender este gráfico. En el ejercicio 1, fíjense, en azul tienen el resultado del ejercicio. En el ejercicio 1 hubo utilidad. El capital social era el patrimonio inicial de la sociedad recuperó el capital social y ganó plata. ¿Está bien? ¿Ven el primer cuadro? Bueno, en el segundo ejercicio, la sociedad tiene el mismo capital social, porque el capital social es una cifra fija. Es la que dice el contrato, el conjunto de aportes de los socios. Pero la sociedad perdió plata. Fíjense que la barra azul en el ejercicio 2 es menor que el capital. Entonces la sociedad en el ejercicio 2 no tuvo utilidad. Tuvo pérdida. Ahora, si vamos a ver si la sociedad, a través de los dos ejercicios, tiene ganancias o no, vamos a tener que sacar una cuenta entre el resultado favorable del primer año y el resultado desfavorable del segundo. Y esto está en la barra gris. La barra gris va a decir que cuando computás los dos resultados, sumás los dos resultados y lo dividís por dos ejercicios, te vas a encontrar con que la sociedad perdió. Es importante esto. Porque la sociedad, de acuerdo a lo que dice el artículo 68 y 71 de la ley, solo puede repartir ganancias cuando la cuenta ganancias y pérdidas le da favorable. Entonces, aunque vos hayas tenido una utilidad en un ejercicio, si en realidad cuando sumás los resultados de todos los ejercicios no llegaste a tener ganancia, no podés repartir utilidades. ¿Se entiende? Yo estoy seguro que más de uno no entiende porque hay gente muy cerrada de estas cuestiones. Yo acá traté de reflejar cómo el resultado de cada ejercicio tiene un impacto en la sumatoria total para ver si da ganancia. Bien, Priscila, bien. A ver si da ganancia o no da ganancia la sociedad. La pauta que da nuestra ley
es que si querés repartir dividendos, o sea, querés repartir ganancias entre los socios, estás obligado a que no solo a la utilidad del ejercicio, sino que tu cuenta de ganancia y no pérdida, tu cuenta acumulada a través de los distintos resultados. ¿Y esto es la cuenta de la sociedad o la cuenta del socio? No, la Sociedad. cuenta de la sociedad. ¿Por qué? De la sociedad no. O sea, que tiene que haber superávit en la cuenta para que puedan repartir ganancia con los demás. Claro. O dicho de otra manera, no podés repartir ganancias por haber tenido utilidades en un ejercicio. Claro. Y las utilidades no generaron cubrir las pérdidas de ejercicios anteriores. Claro. Hasta que vos no cubrís las pérdidas de ejercicios anteriores, tuviste utilidad en un ejercicio, pero en realidad tu cuenta de ganancias y pérdidas da pérdida. Claro. La designación de cuenta de ganancias y pérdidas hoy ya no se usa, porque se cambió por el estado contable, por un estado contable que es el estado de resultados. Pero es lo mismo. Es la utilidad acumulada a través de los años. Pero... El artículo 71 y lo tienen que interpretar en este sentido, es lo que dice. No se puede repartir ganancias hasta que no se cubren las pérdidas de ejercicios anteriores. Así de claro. Pero doctor, yo puedo bajar el capital social, licuar las deudas, repartir dividendos y después sumar el capital social. Nosotros lo vimos, en realidad, como operación acordeón, y es un mecanismo que la IGJ prohibió por ilegal. ¿Por qué? No pagás las deudas. Haces una reducción contable de las deudas. Exactamente. Mantenés las deudas y simulás un resultado, haces que la utilidad parezca una ganancia cuando no es. Que sea más alta, pero en realidad no es claro. Bueno, ahora, ¿quién gana o pierde plata cuando la sociedad actúa? ¿Sociedad? La sociedad. Entonces, ¿quién puede tener ganancia? ¿El socio o la sociedad? La sociedad. Depende. Sí. El socio va a tener un crédito. ¿Cómo? Un derecho a crédito. En realidad, quien gana o pierde plata con las actividades sociales es la sociedad. ¿Y el socio cómo hace para participar de la ganancia? Hace valer su derecho a crédito. Cuando puede repartir dividendos. La sociedad tiene ganancias, el socio tiene beneficio, ¿no? Bueno, no es automático. No. El punto es, por eso hay que verlo en dos pasos. Primero, la sociedad es una persona jurídica, entonces, ¿gana o pierde plata la sociedad? Esa sociedad que gana o pierde plata cuando tiene resultado ganancias en la cuenta de ganancias y pérdidas, puede hacer que el órgano de gobierno se reúna y decida repartir todo o parte de las ganancias. Cuando el órgano de gobierno decide repartir ganancias, nace para el socio un derecho de crédito, que se llama dividendo. El dividendo es entonces el derecho de crédito que tiene el socio a cobrar todo o parte de las ganancias, considerando su participación y lo que resolvió el órgano de gobierno. Ahora, ¿esto quiere decir que la sociedad puede repartir ganancias o puede quedárselas? ¿O la sociedad está obligada a repartir ganancias? Bueno, se lo voy a explicar de esta forma. El destino natural de la ganancia es convertirse en dividendo. ¿Por qué? Porque el que participa en una sociedad, de acuerdo a la definición del artículo 1 que ustedes estudiaron, Sí. Tiene la finalidad de unir capitales para obtener ganancias. claro, es para participar de los beneficios. O sea, obtener ganancias es el principal beneficio que espera conseguir. Entonces... Pero también, perdón, en algún momento no reinvierte para capitalizar dependiendo de la producción que haga. Por supuesto, pero lo que quiero decir, si bien es la sociedad la que va a decidir repartir dividendos o no,
No puede haber una sociedad donde digan, bueno, acá no se va a repartir nunca dividendos. Ah, claro. El destino natural del socio es a participar en el reparto de ganancias. Para eso formó parte del proyecto. Lo que decís, Federico, ¿sirve para qué? Para este paso que vamos a dar ahora. La sociedad puede arbitrariamente decidir qué hacer. O dicho de otra manera, decimos, ¿de quién es la ganancia? Dijimos, del socio, de la sociedad, de ambos, de nadie. Clarito, es de la sociedad. La ganancia es de la sociedad. Esto no significa que esto sea algo definitivo. Es de la sociedad porque la sociedad es la titular de sus propios derechos y obligaciones. Pero la sociedad no puede quedarse con las ganancias cuando tiene ganas. Porque las ganancias deben ir a los socios. A menos que, primero, lo dispongan los propios socios. Si nadie está disconforme, dicen vamos a dejar la plata acá porque la vamos a necesitar para una contingencia futura, por lo que vamos a hacer, perfectamente pueden dejar la ganancia y no repartir dividendos. Segundo, a veces parte de las ganancias deben dejarse en la sociedad porque lo dispone la ley. Y este es el caso de las reservas legales. El artículo 70, que habla de reservas, plantea que en las sociedades de responsabilidad limitada y en las sociedades por acciones, debe destinarse el 5% de las ganancias hasta llegar a alcanzar el 20% del capital social a la reserva legal. Una especie de colchón de plata por encima del capital social que están obligados a tener. Fuera de estos casos, la sociedad puede, y esto es lo que vos decías, Federico, con términos no técnicos, pero la sociedad puede quedarse, decidir quedarse con parte de las ganancias o con todas las ganancias, constituyendo reservas estatutarias o facultativas. Es decir, puede decidir guardar parte de la ganancia y no repartirla, porque lo dispone el estatuto o porque lo dispone una asamblea. Cuando lo dispone el estatuto hablamos de reserva estatutaria, cuando lo dispone la asamblea hablamos de reserva facultativa. Ahora, pero si decidir esto, entonces el mayoritario va a decir, guardo la plata y la guarda. No, la ley impone dos condiciones. Unánime. No, que sea razonable y que responda a un criterio de prudente administración. Fulminelli durante muchos años tomó un ejemplo en el examen y era este. Una sociedad decide no repartir dividendos para constituir una reserva para hacer una fuente en la puerta de la casa del presidente del directorio. No es razonable, no responde a un criterio de prudente administración, no podés hacer la reserva porque sí. No. Por eso nosotros decimos, el principio en materia de ganancias es, si viene de la sociedad, el destino natural de la ganancia es convertirse en dividendo. Vos podés alejarte del destino de convertir la ganancia en dividendo constituyendo reservas. O porque están todos de acuerdo, o porque te lo impone la ley, o porque el estatuto de la asamblea lo establecen y se considera que esta decisión es razonable y responde a un criterio de prudente administración. Si vos querés constituir una reserva, pero no es razonable ni responde a un criterio de prudente administración, te exponés a que un accionista minoritario impugne la asamblea y pida su dividendo, por la afectación de su derecho al dividendo. Por eso es bueno un convenio entre accionistas, En los entre socios. accionistas suele haber cláusulas que hablan sobre la política de dividendos. Y ahí establecen, por ejemplo, y bueno, los primeros 5 años no vamos a repartir dividendos, porque si ganamos queremos que quede en la sociedad para capitalizarnos y seguir creciendo. Si están todos de acuerdo, está todo bien. Ahora, si no, tenés el principio de la ley que habla del derecho al dividendo,
y tenés la excepción que es constituir reservas solo cuando es razonable y responde a un criterio de prudente administración. El juez tendrá que determinar frente a una impugnación si la decisión de constituir una reserva era razonable y respondía a un criterio de prudente administración o era una práctica abusiva y se puede entender que hay un abuso de la posición del mayoritario. Claro. Bueno, terminamos. ¿Puedo hacer una pregunta? Vale. En el artículo 70 del 5% de la reserva de las SRL, que estaba en la filmina anterior, Sí. ¿Cómo se prueba esto? Yo tengo mi SRL. ¿Quién viene a revisar mi cuenta que puedo ver yo y mi socio solamente si reservé el 5%, mi cuenta empresarial? Si reservé un 5% o no. O vos me lo estás planteando. Más que aparezca en el balance que lo dibuje mi contador. Lo estás planteando así un tercero. Ah. ¿No? Vos lo estás planteando así un tercero. Claro. Sí, en principio el tercero no puede entrar. Pero si mañana tu sociedad se insolventa y no tenías una reserva legal a pesar de haber tenido ganancias, los socios tendrán una responsabilidad por haber incumplido obligación legal que quizá los obliga a poner la reserva de su bolsillo. A valor actualizado y considerando el perjuicio que la falta de cumplimiento de una obligación legal trajo un tercero que ahora no puede cobrar su deuda. Más allá de eso, también vas a ver que AFIP, cuando le presentan los balances, va a decir que no, a vos te está faltando esto, y te lo va a cuestionar, pero por razones impositivas. Así es como funciona. Ah, perfecto, perfecto. Gracias. No, de nada. ¿Algo más? Yo tengo una consulta, doctor. En caso de las reservas que, por ejemplo, en una sociedad anónima, leí un fallo que había una sociedad anónima que guardaba reservas de hace años. Sí. Entonces hubo socios disconformes y lo fueron a impugnar. Sí. En ese caso también, o sea, dijeron que no porque no era una prudente administración. O sea, ¿hasta dónde llega el tema de la prudente administración? Porque reservas de hace años ya deberían haberse vengado como ganancias. ¿O no tiene que ver el tiempo? Hacemos así. Por ejemplo, entonces les voy a dar ejemplos de reservas facultativas usuales. Vivimos en un país inflacionario. ¿Puede una sociedad decir, y sería razonable, que diga voy a reservar dinero para cubrir posibles contingencias de ejercicio futuro considerando la cultura inflacionaria de nuestro país? ¿Alguien me podría decir que no es razonable? Por supuesto tendría que decir voy a comprar dólares, no voy a decir no voy a guardar en pesos, me acribillan. Pero podrían decirme, ¿podría yo establecer eso? ¿Respondería el criterio de razonable y criterio de prudente administración? Y en principio sí. ¿Y cuánto tiempo duraría esa reserva? Ahí eternamente. Hasta que deje de haber inflación. Ahora, si yo constituyo una reserva considerando el proyecto de construcción de una planta propia, cuando ya construí la planta y la terminé, ¿tengo que seguir teniendo la reserva? Y ahí ya no tiene sentido, hay que desafectarla. Depende cuál sea la razón de constitución de la reserva, es el tiempo que se justifica seguirla teniendo o no. O sea que uno no podría alegar, digamos, en contra de las reservas como sociedad disconforme que se está afectando mi derecho al cobro de dividendo y así también afectando de alguna manera el fin principal de la economía y de las... Todo el tema pasa, primero, por si la reserva tiene una justificación o no. Por eso yo les di las dos pautas legales. La pauta legal es, fuera de la reserva legal, para guardar plata y no repartirla, vos tenés que explicar que es razonable lo que estás haciendo y que responde a un criterio de prudente administración. Si vos no podés justificar eso en un acta de asamblea, estás expuesto a que en cualquier momento te digan quiero mi dividendo. Y si podés justificar eso, hay que ver si lo justificás en algo que tiene fecha de vencimiento, como puede ser para construir esto, ya lo construí, ya para que voy a seguir guardando plata. O si es algo que no tiene fecha de vencimiento.
como el otro ejemplo que te di, de cubrir contingencias derivadas de la inflación. Bárbaro. O este año Gracias. podríamos constituir reservas atendiendo a la incertidumbre que nos genera el COVID-19 y la inactividad societaria. O podríamos constituir reservas para hacer un proyecto de digitalización de la empresa completo. ¿Qué me va a decir que no es razonable? Es 100% razonable. Estamos en el medio de una situación que todos estos recursos son razonables y responden a un criterio de una prudente administración. Es una cuestión de justificación y de evaluación en el caso concreto. Por eso te indico, las pautas legales son esas dos. ¿Cumpliste con esas dos? Esa reserva hay que mantenerla. ¿No cumpliste? Y bueno, entonces te pueden venir a decir, che, esta reserva no va más, no sirve, quiero mi dividendo. Hay una reserva que a veces se conoce, tiene distintos nombres, pero a veces se menciona, se crean reservas sin afectación. Por ejemplo, se las llama a veces reserva libre. O en una sociedad, la ganancia ni siquiera se reserva, no se reparte y queda ahí. En el balance figura con un título que dice resultados no asignados. ¿Vos podés tener un resultado no asignado? ¿No se dice que la ganancia hay que pasarla a dividendo? ¿O si es razonable y responde al criterio de prudente administración, reservarla? Bueno, evidentemente, una reserva que no diga para qué se hace, o un resultado que no se dispuso nada, tiene mucho menos defensa. Más bien te diría, no tienen defensa a la hora de que un accionista venga y diga quiero mi dividendo, que una reserva constituida con las pautas del 70. ¿Está? Bárbaro, gracias. No, de nada. Bueno, chicos, entonces... Doctor, nos vemos en clase. el tema de la... Sí. Lo de la causal de disolución, si no operaba de pleno derecho, Sí. y tiene que ser declarada por los socios, y no es declarada... El tema es así. La pregunta de Alan, que la vimos hoy en el caso del 16, del TP16, es esta. ¿Qué pasa? Yo le decía, la causal de pérdida de capital social o la causal de imposibilidad de hecho de cumplir el objeto son causales que necesitan una previa constatación. Es verdad que la jurisprudencia dijo, si te sentaste a aprobar un balance que consumió todo el capital social, aunque no hayas dicho que trataba la causal, ya la tipificaste, pero te tenés que sentar en la asamblea, antes no. Entonces, cuando vos ya no tenés capital social para seguir operando, pero no hiciste la asamblea, ¿qué responsabilidad hay? ¿Está ya la responsabilidad del artículo 99? 58. Yo les diría que no, porque el artículo 99 funciona una vez que se produjo la causal de disolución. Las causales de disolución que necesitan ser constatadas previamente, hasta que no se constataron y declararon en la asamblea, no se produjeron. ¿No entra el 96 ahí? El 96 dice que hay obligación de tratarlo. Claro, o sea, No hay disolución operada. Claro, Entonces por eso. la de 58, ¿no? ¿Cómo se soluciona? La doctrina tiene una justificación para esto, que la vamos a ver en la clase del jueves, y se llama doctrina de la infracapitalización sobreviniente. Cuando la sociedad pierde su capital social, declarada o no la disolución, no puede seguir haciendo negocio con la plata de otro, sin un respaldo. Y si vos seguís haciendo negocios sin un respaldo, estás expuesto a que un tercero demande Ataque contra los socios. a los socios por hacer que la sociedad funcione de manera infracapitalizada. ¿Por qué? Porque la sociedad no debería tocar su cifra de capital social. Y si perdió su cifra de capital social, debería convocar asamblea para tratar la disolución conforme al 96. Y si O sea no, que ahí estaría actuando... Claro, ahí es donde decía. los terceros. Ahí no hay lealtad ni buena fe. Exacto, pero Claro. no está en el 99, está en la infracapitalización sobreviniente.
Vamos a completar. Pero, una Y ahí los consulta. socios... Sí. Y ahí los ¿Puede terminar? habla vos, Ale. Dale, Fede. Hablo yo, gracias, Ale. ¿Puede generar en títulos valores, acciones para vender en el mercado y así aumentar el capital social? En realidad, una cosa es, cuando vos decís títulos valores, en realidad, más que acciones puede hacer un aumento de capital, pero vos no estás queriendo. Vos estás queriendo hablar si puede emitir deuda. Claro. Se puede emitir bonos. Claro. No se pueden emitir bonos y ofrecer fuera del mercado de valores. Está prohibida por la ley del mercado de valores. Sí puede la sociedad emitir deuda y cotizar con esos bonos de deuda en el mercado de valores. Eso sí puede, como medio de financiamiento. Bien, esa era la duda. Gracias. Perdón, Ale. No, sí, no pasa nada. No te veía, entonces no podía ver si estabas hablando o no. No, si en el caso de que actuaran así, utilizando la plata de terceros, violando el principio de buena fe, sin diligencia y demás, ahí los socios también responderían solidaria y limitadamente, ¿o no? Exacto. Ah, bien. Pero no está en la ley eso. Eso es una interpretación que se conoce como doctrina de la infracapitalización sobreviniente. La vamos a ver en el juego y vamos a hablar de eso, porque hace una liquidación. Perfecto. Bueno, chicos, estuvieron 2 horas casi escuchando, así que nos vemos el jueves. Y después les escribo por chat la hora del miércoles para que me pasen los prácticos que faltan. Chao, nos vemos. Gracias, hasta luego. Gracias. Chao.